Bien, seguimos ahora en CNN Radio Rosario, son las 11:07, le dijimos a ustedes, hay muchas novedades esta mañana en el ámbito judicial, específicamente la apertura del año judicial en Rosario no es común, y sin el gobernador Perotti tampoco es común, rarísimo. Bueno, fuera de eso, les decíamos también que el procurador de la Corte Nacional dio ok al recurso de queja de los fiscales santafesinos que se presentaron en la Corte Nacional por el tema de los fueros de Traferri. Quien mejor nos va a poder explicar esto es el fiscal Chapapietra, que está en línea. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, fiscal? Buen día, Marcelo Fernández, mucho gusto. Hola, buenos días, Marcelo. Mucho gusto, saludos a la audiencia. Gracias, muy amable. Bueno, cuéntenos un poco qué significa, porque ayer estaba leyendo la información en distintos medios y con distintos análisis y algunos planteaban que el alcance era uno, otros planteaban que el alcance era otro. Cuéntenos, por favor, ¿cómo tenemos que entender este informe del Procurador de la Corte Nacional? El dictamen del Procurador es un paso previo que requiere el recurso extraordinario federal a que el Tribunal Constitucional, la Corte Nacional, se aboque a la decisión del caso. Es un dictamen formado por expertos que trabajan en la Procuración para preparar, digamos, lo que va a ser luego el fallo de la Corte. Obviamente que es un dictamen que luego tendrá que ver el Tribunal Nacional qué decisión toma respecto del fondo del asunto y de lo que ha dicho el Procurador. Quiero decir, la importancia institucional y la trascendencia institucional de un dictamen de esta naturaleza es absoluta. Yo he escuchado algunos que minimizan la verdad, y yo creo que hay me da un poco de gracia, ¿no?, pretender minimizar el dictamen de un procurador que está diciendo, palabras más, palabras menos, digamos, en palabras precisas, que debe hacerse lugar al recurso extraordinario que interpusimos los fiscales y que debe dejarse sin efecto el fallo de la Corte de la provincia. Y cuando organiza sus argumentos para decir eso, está diciendo, miren, todos los argumentos que se pusieron acá son argumentos contradictorios en el sentido de que no pueden identificarse como mayoritarios para tomar una decisión trascendental, que es evaluar si la Constitución y el Código de Santa Fe son instrumentos adecuados para investigar corrupción. No lo dice así digamos, el dictamen, pero es sobre la materia que está tratando. Es decir, acá es un tema muy, muy caro, Marcelo, porque estamos hablando de que nosotros cuestionamos que no podemos investigar corrupción institucional, corrupción política, la relación del Estado con los mercados criminales, en este caso cuando está identificado un senador, justamente por el alcance de los foros parlamentarios. Cuando la Corte de la Provincia dice, no tienen razón los fiscales, la Corte Casal está diciendo, no, miren, esto que está diciendo la Corte de la Provincia no es tolerable, dice, no alcanza a ser una sentencia razonable y por tanto debe dejarse sin efecto. Me parece que es pretender, digamos, citarle trascendencia institucional a esto me parece a mí una miopía muy grande. Luis, ¿usted coincide en que el problema mayor en Santa Fe vinculado con todo lo que está pasando, a lo mejor no de manera directa, pero lo que le ha dado, a ver, ¿cómo decirlo?, cobertura, digamos, a que todas las cosas que están pasando en Santa Fe pasen, es un problema político? Yo hice una referencia sobre eso en el sentido que, en este sentido, Marcelo, a mí me parece que, y lo digo no porque, digamos, lo digo en función de las causas que hemos investigado. Nosotros lo que vemos es que cuando hay un nivel de sofisticación, de organización del crimen en la ciudad de Rosario, y lo digo, a mí me tocó ser fiscal en la causa en que se condenó a los monos, y fiscal investigué y llevé a cabo la investigación y el juicio en la causa de Alvarado. Concretamente en la causa de Alvarado, nosotros lo que vimos es que la estructura empresarial, de negocios, de gente violenta y de relaciones estatales con el crimen que montó Alvarado fue lo que le permitió desarrollar esa empresa criminal a lo largo de 8 años, que fue el tiempo en que nosotros explicamos en juicio. Y en ese juicio se mostraron un montón de cosas, los vínculos
de funcionarios policiales altamente encumbrados de la provincia y gerentes policiales, digo, de la alta gerencia policial, conniventes con Alvarado, las capacidades de lobby de Alvarado para poder colocar, quitar o sacar jefes policiales, la capacidad de Alvarado para relacionarse con funcionarios de otra naturaleza, incluso políticos, judiciales, la no investigación en causas tan trascendentes como fue el homicidio, digamos, la deficiente investigación en la causa de Luis Medina y directamente la prácticamente estancada investigación federal sobre la organización de Alvarado, estoy hablando de 2013-2014, todo eso pasó a la luz en un juicio que se expusieron todas estas cuestiones. Bueno, eso demuestra que efectivamente componentes estatales muy importantes, muy significativos, con mucho por decisión, no estuvieron a la altura de lo que eso demandaba. En algunos casos se traducían en conductas directamente reprochables desde el punto de vista criminal. Ejemplo, el jefe de la División Operativa Judicial de Quebrato, que investigó los monos, está condenado como integrante de la banda de Alvarado. Hay otros funcionarios que tendrán que tener otro tipo de responsabilidad, obviamente que no será la judicial si es que no hay evidencia para avanzar respecto de ello. Hay un hecho, Luis, que está dando vueltas hace mucho tiempo y al principio se decía con un poquito de timidez, después un poquito más, ahora ya se habla, hay muchos que lo cuentan abiertamente. Osvaldo Bazán, en un artículo que escribió en El Sol de Mendoza en estos últimos días, escribió 2 artículos, lo dice con todas las letras también, y otros ya a esta altura, pero el que nadie da ninguna explicación es aquel episodio del río, la isla, Alvarado, los allanamientos, la vicegobernadora Rodenas. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Se puede contar eso? ¿Se puede saber más concretamente, doctor Echapapietra? Esto nosotros en el juicio también se cuenta lo que pasó en el juicio. Efectivamente fue el testigo, que era en ese momento de identidad reservada, explicó las razones que le había dado por las cuales él sabía que en ese lugar, en esa casa en la isla, él había estado con Alvarado. Él da una descripción del lugar donde había estado y eso motiva el allanamiento, en el que después, como fue de público conocimiento, concurren en el momento del allanamiento creo que la diputada en ese momento Rodenas y bueno, su pareja, creo que estaba ahí también. Esto se expuso en el juicio y bueno, fue un elemento que, digamos, que de alguna manera también estuvo connotado o particularizado, porque en el teléfono de Alvarado había un audio. Nosotros secuestramos ese teléfono donde Alvarado le decía a Tabela que nos dé una mano a la Rodenas. Entonces eso también, nosotros teníamos el deber y la responsabilidad institucional de, obviamente, de exhibir eso, porque era parte de la evidencia que a nosotros nos permitía, digamos, explicar la complejidad de este fenómeno criminal y la trascendencia de la investigación penal en este caso concreto. Luego hubieron explicaciones, comparecieron incluso en el sumario de investigación, comparecieron a dar explicaciones de cómo era la proveniencia de ese dominio. Lo hicieron, entiendo, me parece que lo hizo el doctor Lionch, señor Lionch, creo que también compareció y explicó cómo había sido la adquisición de esa propiedad y demás. Luis, ¿cómo está siguiendo el proceso de renovación de fiscales de posiciones en la Fiscalía General, la Fiscalía Regional? Yo lo estoy siguiendo con preocupación. Que usted no esté como mínimo en las ternas que definen, no parece ser una buena señal. No sé si usted tiene algo para decir sobre eso. Mira, yo participé del concurso, Marcelo, así que muchas de las cosas que pueda decirlo soy parte interesada. El concurso, bueno, ahora está ya en etapa de definición. Hay que ver cuáles son los pliegos que envía el Ejecutivo. Obviamente yo tenía otras expectativas, sin perjuicio de después la decisión política de elegir uno u otro pliego. Hay una instancia, digamos, una instancia de filtro
vinculado a cuestiones académicas, a la preparación, a la rendición de cuentas de cada uno de lo que habíamos hecho en nuestra tarea investigativa, de nuestros antecedentes nacionales, internacionales, vinculado a reforma, docentes, todo lo que tiene que ver con, como digo, con nuestra capacidad de organización de equipos de trabajo y las exposiciones públicas que están incluso colgadas en YouTube. Yo pensé que eso iba a tener otro resultado, pero bueno, evidentemente el jurado no lo evaluó así. No, hay además, por una forma de cómo está construido el decreto que organiza el concurso, hay muchas de estas cuestiones que no son impugnables, con lo cual tampoco tengo mucho más para hacer al respecto. Bueno, es un tema que, independientemente de su caso personal, es un tema que vamos a tener que seguir de cerca porque me da la impresión de que estamos en una pelea en Santa Fe entre los buenos y los malos, y con mucho sacrificio la estamos sosteniendo, digo los buenos, pero no nos está yendo muy bien por ahora, me da la impresión. Vuelvo al caso Alvarado, Luis. Sí. Bueno, se conoció que estaba planeando un escape de la cárcel de Seiza, medio raro todo, ¿no? Porque, bueno, no se lo puedes controlar. ¿Cuál es el motivo por el cual, estando en la cárcel, tanto Cantero por un lado, Alvarado por el otro, no se los puede terminar de controlar? Podríamos decirlo con todas las letras: es corrupción, es complicidad de la política, es falta de equipos. Tenemos muchas causas así. Nosotros acá en Rosario tenemos, me refiero a causas en donde las personas privadas de libertad desde su lugar de detención planifican hechos delictivos, hay requisas, secuestros celulares habitualmente. Acá hay unidades que han trabajado muy bien ese tema, causas realmente trascendentes, habitualmente causas del fiscal Soca, el autor de Ligot, realmente muchas causas en donde se ha visto el nivel de planificación de estas personas dentro de la cárcel. Yo creo que hay muchos temas para abordar, más allá de la investigación del Alvarado, no sobre esta fuga. Yo no conozco en detalle esta investigación, no participamos nosotros, nos enteramos, le fuimos notificados y demás, pero no conozco en detalle eso. Lo que yo creo que sí, que hay un componente alto de corrupción vinculado a las posibilidades que tienen estas personas dentro de los penales, y después hay un tema grande que tiene que ver con la incapacidad evidente que tienen hoy nuestro servicio penitenciario en general, la incapacidad que ha habido de construir lugares de alojamiento adecuados. Hay sobrepoblaciones carcelarias impresentables en muchas cárceles de la provincia y de la nación, y eso también impide en muchos casos poder establecer una distinción clara entre cuáles son efectivamente presos que merecen un cuidado y una atención especial, vinculado a sus relaciones, sus vínculos afuera, con las tramas criminales más complejas. Yo creo que acá hay que revisar y discutir nuevamente este diseño, digamos, del gobierno carcelario, porque realmente hay otros problemas. Nosotros tenemos, lo dije en muchos lugares, un sistema carcelario pensado para fenómenos criminales hace 30, 40 años, y hoy hay otra dinámica criminal, que son las que atraviesan estos modelos carcelarios, que debe estar en agenda, trabajar en inteligencia criminal y las cárceles, un rediseño incluso edilicio. No podemos tener las cárceles que tenemos si pretendemos allí contener a estos presos de altísimo perfil y con las ramificaciones complejas que tienen. Bueno, estuvimos allanando hace poco la cárcel de Rawson, la verdad que es un lugar muy precario como para poder pretender que no entren teléfonos, ahí puede entrar cualquier cosa, porque realmente son lugares muy básicos y con muy poca capacidad, como digo, de administrar sin riesgos estas detenciones de todas las personas. Así que la verdad que me parece que hay un tema grande que, como digo, no es solamente un problema de corrupción de alguno o alguna funcionaria pública que esté en contacto directo con un interno, sino que es mucho más grande. Uh-huh. Luis, por último, ¿usted se siente respaldado por A, el Poder Judicial, B, el Poder Ejecutivo, C, el Poder Político en general, incluyendo a todos
los partidos. Es un multiple choice esto. Sí. Cuénteme. Nosotros, todo tiene sus grises. Hay respaldos y respaldos. A mí me parece que el trabajo que venimos haciendo en esta unidad fiscal y en general en la Fiscalía Regional es un trabajo muy complejo de realizar sin manifestaciones claras, evidentes y manifiestas de apoyo institucional de todos los poderes que vos mencionaste. En algunos casos eso ha estado presente y en otros casos francamente no. Preocupación a todo nivel, no solamente a nivel laboral institucional, sino en otros aspectos. Entonces nosotros estamos siempre muy atentos, porque yo también creo, Marcelo, que acá no hay arrestos individuales, esto no pasa por el trabajo individual de 1 o 2 o 10 fiscales, sino que si queremos armar instituciones serias, que en este caso se ocupen de las problemáticas político-criminales, en la porción que le cabe al Ministerio Público, que es la construcción de casos, tenemos que hacerlo justamente desde la política, desde la política, digo, no partidaria, me refiero a